El día de hoy vamos a ver cómo es la muerte y resurrección del pensamiento keynesiano. John Maynard Keynes fue un brillante economista y financiero inglés. Con su obra, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, publicada en 1936, dio una gran respuesta y definitiva a la grave depresión económica desencadenada en todo el mundo a partir del crack de la bolsa en Nueva York en 1929, también recordada por la historia económica como la Gran Depresión. Keynes, en su teoría general, enfocó que el problema de la Gran Depresión era la insuficiencia de la demanda. Aquí también introduce el principio de la demanda efectiva. Él prefería un modelo de empleo con inflación en un supuesto de pleno empleo de los recursos productivos antes que el desempleo crónico y la caída generalizada de los precios agravaran la situación de millones de personas. Por esta razón, se le considera el fundador de la macroeconomía. Y entre sus mayores contribuciones destacamos la fórmula general que explica el comportamiento de los agregados económicos, donde el Estado debe intervenir en el déficit público para crear una demanda adicional, la demanda agregada, y asimismo encontrar la forma de combatir los fenómenos problemáticos de la economía. La fórmula general expresada por Keynes está formada por el consumo familiar, las inversiones de las empresas, el gasto público y las exportaciones. Keynes decía que si el objetivo central era combatir la recesión económica de esos años y disminuir el desempleo, había que incentivar la demanda. Y esto se consigue de la siguiente manera. Se aumentaba el consumo por parte de las familias, disminuyendo la tasa impositiva, y así se tendría más dinero para gastar y consumir aún más. También se aumentaba la inversión por parte de las empresas privadas, disminuyendo las tasas de interés de los bancos para que las empresas estuvieran dispuestas a capitalizarse y mejorar sus niveles de producción. Otra manera era aumentar el gasto público mediante la construcción de puentes, carreteras, parques. Y por último, había que aumentar las exportaciones por medio de la disminución de los impuestos de exportación y la disminución de la tasa de cambio. En el caso contrario, para contrarrestar la inflación, había que hacer el mismo proceso pero de forma inversa. Es decir, aumentar los impuestos sobre los bienes de consumo y servicios, aumentar las tasas de interés en los préstamos bancarios, disminuir el gasto público y subir la tasa de cambio para reducir las exportaciones. La teoría keynesiana funciona correctamente desde 1945 hasta 1973. ¿Qué pasa acá? En el año 1973 se da la llamada crisis del petróleo, donde por primera vez en la historia llegan a coexistir ambos problemas económicos, la inflación y el desempleo, lo cual Keynes había dicho que no podía ocurrir. Por lo cual la teoría keynesiana no tenía previsto una respuesta certera. Para esto, los que asumieron el rol de dar respuesta a la crisis del momento fueron los economistas de la Escuela de Chicago, que eran exponentes del neoliberalismo económico, liderados por Milton Friedman y por von Hayek. La inflación y el desempleo en este año no se dan por factores de oferta o demanda agregada, sino por una situación de costes, ya que el barril de petróleo pasó de $2 a dispararse a casi por encima de $35, provocando una alza generalizada en los precios y un estancamiento en los inventarios. Y aquí es donde se da una recesión económica. En este momento se abandona la macroeconomía y nos apoyamos en la microeconomía. Se plantea que los costes de producción había que revisarlos por su alteración desproporcionada, con políticas que incentivaran la actividad empresarial, pero que redujeran los costos laborales, fomentaran exoneraciones fiscales, liberalizaran sectores regulados y compactaran el Estado para racionalizar el gasto público. Con el ascenso de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido y de Reagan al poder y a la presidencia de los Estados Unidos, más el cambio de política del FMI, estaban triunfando las políticas de Hayek y Friedman, las políticas neoliberales. Y se estaba dando la derrota también relativa de Keynes. La primera orientación iba a dominar, pero la segunda no iba a desaparecer. Porque era un cambio de prioridades.
La lucha era contra la inflación y no contra la crisis y el desempleo. Pero esto, una vez que se logró acabar con la inflación, y de hecho en muchos países se logró llegar a la deflación, que a veces pudo ser negativa, todo esto tuvo su fin, como las políticas neoliberales de Menem en la Argentina, que generaron crisis y desempleo. Si bien podemos decir que acabaron con la inflación, volvieron a generar eso que se quería evitar. Y de esta manera, en los últimos años, vuelve a aparecer la teoría keynesiana, que va a buscar solucionar lo que la lógica neoliberal había generado: una alta tasa de desempleo, además el gran incremento de empleos en negro y la caída de los salarios. Esto iba a tener una solución, y era con el resurgimiento de la teoría keynesiana.